Bueno, claro, un astrólogo asesor tiene que saber un poco de todo. Entonces, también la carrera de politología pues sirve también pues para tener conocimientos en derecho, en economía, pero lo más importante son habilidades de tipo más psicológico y transpersonal. Todo lo esotérico por lo menos es lo que yo considero que es lo que marca más la diferencia, que son técnicas de sanación energética y técnicas de canalización. Eso sería como los 2 puntos, por lo menos, que a mí me interesa más cultivar y que son los que marcan la diferencia. Canalización en sentido como establecer diálogos conscientes con tu propia intuición, que no surja esta simplemente espontáneamente como respuesta a estímulos, sino provocar esos estímulos tú mismo para llegar a respuestas, para conectar directamente con tu espíritu. Y también la parte de sanación energética, trabajar en los planos invisibles de muchas y variadas maneras, sabiendo que muchas veces no funcionamos de manera óptima debido a la presencia de parásitos o interferencias que suceden a nivel invisible. Y al saber cómo frenarlas, al entender cómo se están sucediendo, cómo se están provocando y cómo podemos retirarlas, nuestro rendimiento en todas las áreas de la vida se multiplica. Y tú comentabas que no sean hechos azarosos, sino que podamos provocarlos. Esto, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Un entrenamiento o fue más bien casual? Entrenamiento total, o sea, fue a buscarlo. Es decir, quiero decir, muchas personas, de hecho todas las personas, tienen accesos involuntarios a su intuición. Tenemos una brújula interna y en algunos momentos de vida tenemos claridad meridiana sobre quiero hacer esto, o quiero hacer otra cosa, o esto no lo quiero hacer. Entonces, esta brújula se puede entrenar. Claro, primero, hay que partir de base, siempre está allí. Entonces, si no siempre estoy en contacto con ella, es porque tiene que haber algún tipo de interferencia. Entonces, empezar a eliminar esas interferencias es lo que te ayuda a conectar de manera más clara. En segundo lugar, muchas veces conecto, pero no decodifico bien. Es decir, esto es una flipada que me ha venido a la cabeza, esto no puede ser verdad, no tengo ningún respaldo, necesito que alguien me lo confirme. Y busco otras opiniones para que me confirmen aquello que yo intuyo. Entonces, tengo que aprender a descifrar el lenguaje de mi intuición. ¿Por qué? Porque en algunas personas se manifiesta de una manera y en otras de otra. A veces es una sensación corporal, a veces es un pensamiento recurrente, otras es una gratificación o sensación aquí que tenemos en la zona del pecho, otra es una claridad intelectual instantánea, otra es un deseo. Es decir, cada uno tiene que entender cuál es el mecanismo o mecanismos preferentes mediante los cuales se expresa su sistema de certidumbres interna. O sea, cómo se expresa la intuición a través de los diferentes canales, sabiendo cómo nos comunicamos con nosotros mismos, básicamente. Entonces, esto lo he desarrollado entrenando, puro músculo. Entrenamiento. Genial. Entonces, de aquí me surgen 2 preguntas, para que no se me olviden. Una, esto entonces entiendo que es una capacidad, cualidad o poder, como le quieras llamar, que todos poseemos. Y segunda pregunta, ¿tú has observado que esta capacidad de decodificar esos mensajes tiene alguna relación con los tipos de signos astrológicos? Sí, ambas cosas. Uno, es una capacidad innata. Evidentemente, hay personas que tienen, se puede decir, el canal más abierto y por lo tanto reciben más cantidad de mensajes, pero muchas veces cuesta más identificarlos. Otras personas reciben menos, pero son más claros. O sea, a veces el que recibe más tiene más confusión, el que recibe menos son más claros y por lo tanto son más fáciles de identificar. Y luego, respecto a la segunda pregunta, hay una correlación astrológica, es decir, según el signo, tenemos más tendencia a, por ejemplo, si tienes un signo, tú por ejemplo, es Sol en Tierra, ¿no? Tienes Sol en Tauro en casa 2, no recuerdo mal, ¿no? Entonces, esto es energía que decodifica muy bien por el cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene una capacidad innata para manifestar sensaciones o de agrado o de desagrado, de esto va conmigo, esto no va conmigo. El cuerpo te va a hablar. Nos habla a todos. Simplemente que en tu caso grita y a lo mejor en otro caso susurra. Entonces, cada uno tiene su manera. A mí, por ejemplo, que es más mental, yo me defino más como claricognisciente. Es decir, yo lo que recibo es una certeza intelectual. O sea, enseguida se dibuja un mapa en mi cabeza, ya lo veo todo claro. Visualmente. Visualmente, es como si todas las piezas de un puzzle encajan y se relacionan unas con otras. Entonces, la información la absorbo a mucha velocidad. Me es muy fácil una información nueva incorporarla. Aprendo algo y a la misma tarde ya lo estoy aplicando en mi vida como si lo hubiera estado toda mi vida. En ese sentido, esa es una ventaja. Pero ¿qué pasa? Eso genera otras desventajas. Entonces, otros sistemas de certeza están más mermados. Es decir, cada vez que tú potencias una habilidad, estás descompensando otra. Por eso no hay ningún sistema
que sea per se mejor que los otros. Por eso cada signo tiene sus ventajas y sus desventajas. Y todas las cartas son igual de difíciles para lo importante, que lo importante es estar feliz en esta vida, estar a gusto con uno mismo y a gusto con los demás. Entonces, para eso todo es igual de difícil. Otra cosa es que cada carta sirve para alguna funcionalidad concreta en el mundo cotidiano. Es decir, uno tiene mejor carta para ser ingeniero, otro para ser arquitecto, otro para dedicarse a la nutrición. Es decir, esos son habilidades concretas para las cuales hay cartas más aptas que otras, es evidente. Pero, sin embargo, para lo importante, estamos todos en las mismas. Y entonces, Robert, ¿por qué algunas personas parece que desplegáis tan bien todas estas capacidades y otras parece que, bueno, no se diferencian mucho de un cerdo, con todo mi respeto a este animal, pero que parece que han venido a comer, a reproducirse y morir y dormir, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Una cuestión de interés. Es decir, sí que hay cartas que tienen un interés o una inclinación o una curiosidad más fuerte, a lo mejor por la investigación. Entonces, eso es lo que te lleva de manera secundaria al desarrollo de las habilidades. Es decir, yo conozco personas que tienen unas capacidades innatas muy superiores a las mías en temas de sensibilidad, de percepción y canalización, pero mi interés está infinitamente por encima. Entonces, con mucho esfuerzo he conseguido rebasarlas, pero ellos con poquísimo esfuerzo podían igualarme. Pero ¿qué pasa? A la hora de la verdad, si tú no tienes interés o motivación en eso, el nivel de capacidad de desarrollo que vas a tener es muy bajo. Claro. Entonces, al final, lo que se trata es, lo que marca la diferencia es el interés que le pongas. El interés en parte es innato, es decir, una curiosidad que vas a tener. Y también de la información que recibas. ¿Por qué? Porque si tú tienes un interés, por ejemplo, en el conocimiento humano, yo empecé por la filosofía, por la psicología. Entonces, si no me llega a llegar rápido la astrología, habría dado vueltas en el laberinto durante mucho tiempo. Entonces, la oportunidad y el tener ese conocimiento más accesible acelera el camino. Y a partir de ahí, si dices, coño, esto cuadra. Entonces, si esto cuadra, puede ser que todo lo que he leído también de esoterismo y tal tenga algún sentido. Eso te da confianza, eso te permite avanzar más deprisa, eso hace que los muros naturales que tiene cualquier persona, porque estamos intoxicados para repeler todo ese conocimiento, o sea, estamos completamente condicionados para que cualquier conocimiento trascendental sea automáticamente puesto en duda. Yeah. Por toda la cultura que tenemos y por todo el mundo académico. Entonces, si eso ya te lo has derribado rápido, avanzas mucho más deprisa. Eso es el punto diferencial que he tenido, es decir, tener un punto de suerte, decir, vale, me he quitado muchas tonterías de encima. Entonces he podido avanzar más deprisa. Qué bueno. Y si a eso le sumas mucha motivación y muchas ganas, pues bueno, evidentemente con el tiempo acabas sabiendo más que la mayoría. Claro. Bueno, y también esta cualidad tuya de ser tan rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en mi caso necesito unos cuantos telediarios. Llevo desde los 17 años intentando conectar, pero gracias a este confinamiento estoy empezando a canalizar y a acceder a los registros y estoy motivadísima. También me ayudó un vídeo tuyo que está en YouTube en el que hablabas de que según los signos, la motivación de la que estás hablando ahora es clave también, ¿no? Porque a lo mejor los de tierra nos gustan los resultados. Entonces, por ejemplo, en mi caso, meditar siempre me ha ido muy bien, pero como que los frutos son perceptibles, pero muy a medio plazo, ¿no? En cambio de esto, o sea, estoy ansiosa por ya canalizar cada día porque es una fiesta y me lo paso súper bien. Y me ayudó mucho ese comentario que hiciste. Bueno, claro, así si los diferenciamos por elementos, pues sabemos que unos, por ejemplo, los de tierra, pues quieren resultados más inmediatos y por eso, aparentemente, si no da fruto, pues pierden la motivación. En cambio, el de aire, si siente que está aprendiendo algo, aunque no dé resultado, puede aguantar un poco más. El de fuego le pasa igual también. Quiero resultado y si no siento resonancia, ya rompo completamente. O sea, si no me resuena en el minuto, ya no lo intento mucho más. Y el de agua depende de cómo se sienta en ese momento. Entonces, cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas. Yeah. Por eso digo que al final tú desarrollas unas áreas de vida y puedes descuidar las otras. Entonces, al final tendrás que compensarlo todo. Como al final tenemos que ser integrales, trabajamos sobre nuestra destreza original y desde ese punto de apoyo movemos el resto del mundo. Claro. También te quería preguntar, en línea un poquito de la temática de este congreso, muchas veces trabajamos a nivel conductual, ¿no? Nos trabajamos hábitos, cambiamos creencias, las cuestionamos a nivel emocional, etcétera, pero hay hábitos nocivos que no hay manera de soltar.
¿Tú dirías, Robert, que puede ser que en algún nivel esos apegos tengan orígenes más profundos que los aparentes? Bueno, si quieres la explicación real, te diría, sí, evidentemente, tiene que ver con otros niveles de realidad, es decir, tiene que ver con diferentes capas del cuerpo astral y diferentes capas del cuerpo mental. Para que nos hagamos una idea, el cuerpo físico es el que conocemos, el que podemos experimentar y que nos sirve para tener la experiencia sensorial. Por encima de este tenemos el cuerpo etérico, que es el cuerpo vital. Es un cuerpo invisible y más o menos gaseoso, que un vidente lo podría llegar a ver. Luego tenemos el cuerpo astral, que es el cuerpo de ensueño, mediante el cual soñamos, y luego el cuerpo mental, que es mediante el cual pensamos. Podemos acceder a estos cuerpos mediante meditaciones, mediante proyecciones y demás. ¿Qué pasa? Los problemas que tenemos en una capa detonan en esta, es decir, la capa física. Yo tengo un hambre voraz, porque seguramente tengo, primero, pensamientos en bucle en el cuerpo mental, tengo parásitos en el cuerpo astral, tengo entonces una resonancia en el cuerpo etérico y eso me lleva a una actitud compulsiva. Básicamente muchas veces se utiliza la metáfora, tienes un monstruo que se alimenta de ti, es el que te iba a fumar o que te iba... Es literal. O sea, hay realmente una entidad parasitaria siempre detrás de cualquier hábito adictivo. No hay ni uno solo que no tenga su entidad que se está alimentando, porque es ella la que tiene hambre, no eres tú. Entonces, te transfiere su sensación, tú estás en simbiosis energética con ella, ella tiene hambre de ti, tú te desplazas de tu centro, en ese momento te haces vulnerable y sacia el hambre, y cuando sacia su hambre tú te has saciado, digo, ya está, ya la has jodido. Tú te creas la culpa, ella se alimenta de tu culpa, ya tenéis el círculo perfecto. O sea, el hambre técnicamente no es nuestra, aunque está en nosotros y somos responsables, sino que es de las entidades. Wow. Entonces, Robert, siguiendo la pirámide de Maslow, ¿no? Aquí tengo una pirámide. Sí, nos cuenta que en la base, ¿no? Está lo material, lo básico, ¿no? Estómago, ropa, techo, etcétera, y en lo más alto está ya pues la inquietud y necesidad más espiritual. Según tu punto de vista, ¿tenemos que primero ocuparnos de lo básico para luego acceder aquí o le podríamos dar la vuelta? Pues con matices. Tiene mucho sentido esa pregunta, porque lo básico realmente es mucho menos de lo que se considera básico. Es decir, lo básico es una supervivencia mínima. ¿Qué pasa? Que nunca le ponemos límite a esa supervivencia. Yo quiero bienestar material y quiero no sé qué. Entonces, he convertido lo básico en cosas no esenciales. Ese es el problema y lo que hace que casi toda la gente se atasque. Es decir, en el primer mundo, prácticamente la supervivencia, la comida y el habitaje está casi garantizado para todo el mundo. O sea, el estado de bienestar, de hambre no te vas a morir aquí. No. Pero hay gente que todavía vive con la idea de que se va a morir de hambre. Digo, no, de hambre no te... O sea, vas a perder calidad de vida, eso es seguro. Pero no vas a morir de hambre ni te vas a quedar en la calle porque no te van a dejar. Entonces, eso es lo que hace que aparentemente te quedes demasiado tiempo en ese primer escalón. Y entonces ahora viene la siguiente parte. Si tú desarrollas lo espiritual y lo desarrollas bien, es decir, si aprendes, por ejemplo, a hacer magia, proyectar tu propia energía, lo material, y hablamos de bienestar material y calidad de vida, lo vas a cubrir, pero sin darte cuenta. ¿Quieres abundancia económica? Utiliza tu energía psíquica, dirige la energía para tener abundancia, para desarrollar las competencias, para encontrar la persona adecuada en el momento adecuado. O sea, está chupado conseguir las cosas materiales básicas. No cuesta nada conociendo 4 claves espirituales básicas. Pero claro, nos han convencido de lo contrario, que no, que tengo que estar deslomándome 8.000 horas. Y no, te deslomarás, pero conseguirás mucho más resultado. Tendrás que hacer un trabajo mucho más invisible al principio, es decir, al principio no te dará nada, pero luego te dará mucho. Claro. En lugar de empezar a hacer ya desde el minuto 1, sin haber hecho el entrenamiento, sin haber potenciado tu energía, te pones a actuar simplemente antes de trabajar lo espiritual y te darás cuenta de que sí, has ido haciendo dinero desde que eras pequeño, pero tendrás nada cuando llegues a los 30, te lo habrás fundido todo o te habrá venido cualquier tipo de gasto, no tendrás nada. Porque no has desarrollado los valores, las competencias, las habilidades. Y insisto, salvo en casos límites, salvo en casos que están muy jodidos, la mayoría de las personas tienen la opción de trabajar lo espiritual y no lo hacen. Ya, o sea que los que no están viendo, por ejemplo, y nosotros, digamos que sí que estaríamos en esas condiciones, ¿no? Con las necesidades cubiertas básicas, podríamos ya... Entiendo que el que está viendo este congreso, lo mínimo lo tiene. Sino ¿qué coño hace que no está currando ahora? Es decir, que el mínimo lo tiene. Entonces, en ese sentido, si tú aprendes a dirigir tu energía,
a dar decretos apropiados, a hacer los pasos adecuados para conocerte a ti mismo, para saber lo que quieres, identificarlo bien, decretarlo bien, ponerlo bien, todo se va a poner en su sitio. Claro. En lugar de trabajar en cualquier cosa, trabajarás en aquello que va contigo. En eso que tú decidas hacer, te darás cuenta de que tienes más energía, más motivación, más destreza, más competencia. En consecuencia, llegas más lejos. En consecuencia, eres más imprescindible, puedes cobrar más y te puedes ganar mejor la vida. Todo el mundo sale ganando. Qué bueno. Y Robert, has mencionado varias veces estos parásitos, estas limitaciones. ¿Nos podrías mencionar algunas? Bueno, es que casi todas las limitaciones humanas que tenemos están relacionadas con estas actividades parásitas. La más obvia que tenemos siempre es nuestra mente. Nuestra mente no está gobernada exclusivamente por nosotros. Tenemos una instalación parásita dentro. Esto lo definía Don Juan Matus en los famosos libros de Castaneda y explicaba claramente que tenemos una instalación que hace que nuestros pensamientos vayan solos. Todo el mundo lo ha probado alguna vez, te pones a meditar y tienes que hacer un esfuerzo para conseguir un silencio y un vacío. O sea, no sale naturalmente. La mente es como un tsunami de pensamientos que te arrollan y tienes que pararlos, tienes que hacer un esfuerzo. Es decir, estoy sin hacer nada. Digo, ¿qué coño estás sin hacer nada? Estás frenando un tsunami. O sea, el esfuerzo es tremendo hasta que vas cogiendo un poco de destreza, pero las primeras veces te va a costar muchísimo. ¿Por qué es esto? Esto es una instalación parásita que vuelca y genera pensamientos en bucle. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el objetivo de estos pensamientos? Que generes emociones negativas. Esas emociones negativas, si miramos nuestro cuerpo áurico, nuestro cuerpo etérico, veríamos como algo sale de aquí, una bola de luz, y es absorbido automáticamente. Mientras está dentro de nosotros, no pueden hacer nada. Pero al salir de nuestro centro, y salimos de nuestro centro cuando tenemos miedo, salimos de nuestro centro cuando tenemos rencor, cuando estamos fuera del núcleo de nuestro yo real y nos vamos a la personalidad social. O sea, los problemas siempre los tenemos cuando interactuamos con los otros. Internamente nunca hay ningún problema. Es el problema de la interacción con el medio, sea con otras personas, sea con otros contextos. Entonces, las entidades nos sacan todo el rato hacia afuera, nos sacan hacia afuera y ahí nos sentimos desprotegidos, nos sentimos poco arropados, nos sentimos asustados, etcétera, etcétera. Entonces, desde fuera podemos ser parasitados, desde dentro no. Solo desde la mente. La mente es lo que consigue agitar la caja de los truenos para que saquemos las emociones y podamos ser parasitados. Entonces, hay que ser capaz de vencer esa instalación. Meditación, trabajo personal y sobre todo estar en el centro siempre que podamos. Estar en el centro es cuando sientes una sensación de gratificación porque haces aquello que tú consideras que es apropiado, aquello que te gusta. Estar motivado significa hago algo y lo hago sin tener la sensación de que me tengo que forzar. Puede haber energía, pero no hay sensación de me estoy forzando. Surge natural. Todos tenemos miles de actividades que funcionan así. El tema es que hemos decodificado, bueno, pero esto no da dinero, bueno, pero esto no sirve para nada. Y yo, no. Tú céntrate en lo que te motiva y de ahí extraerás una competencia y una destreza. En lugar de pensar en cómo lo voy a capitalizar, que eso es una pregunta posterior, empieza primero por identificar tus dones y tus talentos. Totalmente de acuerdo, y aquí, que esto ha sido personalmente una búsqueda eterna, la astrología pone muchísima luz. A mí me ayudó muchísimo en esto que bueno, lo del propósito es otro temazo, daría para otra entrevista. Qué bueno. Mira, y hablando de propósito, ¿todos los seres humanos tenemos el mismo propósito o es algo exclusivo y único para cada uno? Pues con matices. Hay partes exclusivas y partes más o menos generales. Las más o menos generales son los propósitos genéricos evolutivos, solo que a ritmos y velocidades muy distintas. Es decir, toda alma encarna para luego ir graduándose en niveles cada vez superiores. El tema es, eso es más o menos universal. Y digo más o menos porque también hay matices. Se puede escoger la polaridad de la sombra. La polaridad de la sombra significa que en lugar de seguir evolucionando, hay un momento que yo me desconecto de mi yo superior, o sea, de lo que me impulsa a crecer, y me quedo en este escalón. Por ejemplo, las élites mundiales que en estos momentos gobiernan el mundo se han quedado en la polaridad de la sombra. Entonces, quieren hacerse grandes aquí, es decir, quieren manipular este mundo durante milenios, porque es lo que llevan, y entonces han renunciado a esa graduación. Eso sería el propósito genérico. Puedes escoger una polaridad de luz, lo cual te impulsa a volver a la fuente habiendo pasado por las experiencias, porque en la fuente todos provenimos de allí, somos todo lo potencial y aquí esos potenciales se convierten en posibilidades, en manifestaciones.
de todos los potenciales, pues nos hemos convertido en tú y yo y hacemos unas vidas de las múltiples y posibles que hay. También tenemos propósitos singulares que los podemos ver en la carta. Tú te dedicas a la nutrición y a la astrología, pero podríamos hacer muchas más cosas. Entonces, en la carta está marcado cuáles son las competencias y destrezas de un modo muy abstracto. ¿Y por qué digo esto que es abstracto? Porque lo concreto depende de la cultura. ¿No depende de la cultura? No, depende de la cultura. Claro. Quiero decir, mi misma carta aplicada hace 7.000 años, pues a lo mejor yo no me dedicaría a la astrología, a lo mejor sería un asesor, pero digo, vale, haría más o menos lo mismo, pero aplicado a esa época. Entonces sí, sería alguien que está asesorando a la gente, pero a lo mejor utilizaría otro método, otra simbología, lo que fuera. Entonces, lo que somos es como un profesor tiene una esencia de enseñanza. Entonces, da igual si está enseñando en clase reglada, si es un terapeuta, si es un guía, a lo mejor es un mecánico y es el que te explica perfectamente cómo funciona la bujía del coche. Yo digo, bueno, pues está haciendo de profesor realmente. Entonces, la esencia siempre es algo muy abstracto y muy aséptico. Y es el correlato cultural lo que llamamos el propósito concreto. Pero eso no deja de ser algo funcional y pasajero. Es como si le digo a alguien, vas a ser community manager, pero hace 30 años no te lo podía decir, porque no existía. Claro. O que ibas a hacer este congreso hace 20 años. Es imposible que pensaras voy a hacer un congreso online de nutrición. No existía ni siquiera la posibilidad de que pudieras hacerlo. Claro. Pero lo desarrollaría, como tú bien dices, esas competencias en otro ámbito, ¿no? Quizás organizaría una feria internacional de yo qué sé, bueno, vacas. O... lo que te permitiera el contexto. Pero mira, tenías una capacidad para organizar cualquier tipo de situación o evento con unas temáticas muy determinadas, pues invitando a gente que te ha caído bien o lo que sea, y sobre temas que a ti te motiven y te mueven. Vale, pues esto es así. Esto es súper importante, ¿verdad? Porque a veces nos centramos en cuál es mi propósito, cuál es mi misión, pero si lo vemos de este prisma, podemos ir variando a lo largo de la vida, siempre y cuando utilicemos esos dones. Claro, es decir, tu competencia de base no va a cambiar. O sea, yo no me voy a convertir en una persona, por ejemplo, yo que sé, muy terrenal si no lo soy. Siempre voy a ser una persona que tiende más a lo intelectual que a lo terrenal. Entonces, eso es un punto en común que siempre va a estar en cualquier cosa que haga. Bueno. Entonces, a partir de ahí puedo encontrar pues actividades que ya existen, que encajen más o menos con lo que yo soy, o crear algunas que estén hechas a mi imagen y semejanza. Eso es lo ideal. Crear algo que no existe, pero que está en sintonía con lo que tú eres. Porque lo que hayan creado otros se puede aproximar más o menos, pero nunca será genuinamente tuyo. Investigando por internet, he visto que tú viajas por la noche. A lo Batman no, pero... Viajes astrales, sí, por supuesto. Sí, esto es mi fetiche, lo que más me gusta prácticamente, por lo menos de un tiempo a esta parte. Y sí, es la experiencia, como te decía, hay diferentes cuerpos energéticos y cuando soñamos lo hacemos mediante el cuerpo astral. El tema es, pensemos, hemos dicho antes, la mente va sola. Eso significa que mis sueños van solos, porque los sueños son expresiones de mis pensamientos. Entonces, si yo no soy capaz de parar mis pensamientos, tampoco seré capaz de parar mis sueños. En cambio, si yo aprendo a parar mis pensamientos, también en un momento dado, mientras estoy soñando, digo, para, se acabó aquí. Quiero yo tomar el control. Y me da igual si estoy hablando con no sé quién o con no sé cuántos, y yo empiezo a dar volteretas por el aire, salto y me tiro por un barranco, o me pongo a comer pasteles. O sea, puedo hacer lo que me dé la gana. Esto es entrar en un sueño lúcido. Luego el sueño se acaba, se deshace, vuelves al cuerpo y mediante según qué técnicas puedes reingresar. Seguramente mucha gente ha empalmado un sueño con otro. Uy, me he despertado y luego he vuelto al sueño. Bueno, ha tenido un viaje astral sin darse cuenta. ¿Qué pasa? Se te van acabando las experiencias y puedes volver a reingresar. Y puedes llegar a encadenar todas las que quieras, o todas las que puedas, mejor dicho. Entonces, un viaje astral es realmente un viaje a otra dimensión. O mejor dicho, en plural, a otras dimensiones. Todos lo hacemos inconscientemente, vamos como zombies por otras dimensiones, no nos enteramos de nada, o te despiertas, a lo mejor te acuerdas de algo, pero realmente estabas atontado, perdido. Estás hablando de los sueños, ¿eh? Los sueños ordinarios. Entonces, lo que hacemos es, ¿y si empiezo a tener control sobre ello? ¿Y si empiezo a poner conciencia? ¿Y si puedo empezar a manipularlos? Ostras, me doy cuenta de que hay un mundo allí con otras reglas. Puedo teletransportarme, puedo crear situaciones, puedo ir a lugares reales, es decir, lugares que existen en este mundo físico y corroborar que son así. A veces hay pequeñas diferencias, pero puedo llegar a corroborarlos. Voy a otros planetas, otras dimensiones, dimensiones paralelas.
puedo hacer cualquier cosa. O si quieres ir a los registros acásicos, ve directamente. ¿Qué coño canalizando ni nada? Vas directamente allí. Ahora, el desgaste energético que conlleva es enorme, pero puedes intentarlo y puedes conseguirlo. Wow. ¿Y nos podrías contar alguna experiencia? Sí, claro, hay muchas. A ver, yo creo que una interesante fue las veces que he trabajado o que me he encontrado con versiones alternativas de mí mismo. Wow. Muchas veces he intentado conectar, digo, vale, sabemos que, no voy a explicar cómo se sabe esto, pero bueno, es igual. Hay 16 versiones alternativas del planeta Tierra. O sea que como mínimo hay 16 existencias paralelas a esta que funcionan y que están también en 2020. Entonces, a veces he ido conectando con algunas de ellas. También hay otras dimensiones paralelas infinitas de otros niveles, pero bueno, a veces he conectado con ellas. Y en ellas he ido incluso a versiones futuras de mí mismo. Y en una encontré a mis nietos, yo no tengo hijos en esta vida, tampoco tengo, mis nietos que me enseñaban un libro de viajes astrales que yo había escrito. Y me lo mostraron en una casa de campo brutal, sonó una música clásica de fondo, y me estuvieron explicando pues cómo había sido mi vida, cómo había dejado la astrología, me había volcado más en los sueños. Bueno, una experiencia brutalmente increíble, porque claro, además el nivel de definición y de detalle cuando estás allí es tremendo. O sea, y además yo estaba completamente consciente porque digo, vale, estoy llegando, digo, a ver quién me encuentro, me empiezo a mirar la situación, veo unos libros ahí sentados, y se me aparecen unos nietos, claro, se parecían a mí y tal, hola, abuelo, ¿cómo estás? Digo, joder, digo, cómo mola, ¿no? Qué fuerte. Esa es quizá una de las más recientes y más potentes que he tenido. Pero bueno, he tenido 50.000. Wow, increíble, Robert. Entonces, esta no es demasiado difícil de conseguir. Es decir, si tú te vas a dormir con la idea de conectar con un yo paralelo, yo me quise conectar con un yo paralelo que pudiera enseñarme algo. Entonces, mirando el índice del libro, cogí algunas claves. Alguna ideita que me podía decir, vale, esto está muy bien. De un libro sobre... lo que había escrito, pues, mi otro yo. Perdón. De un libro sobre sueños lúcidos. Exacto. Consultaste. Sí, se llamaba el arte de ser consciente de los sueños. Estaba escrito, no sé si en portugués o en otro idioma. Era como un idioma un poco raro, pero lo veía, ¿no? Y bueno, estuve como ojeando el índice un poco. Claro, no me dio tiempo a retener toda la información porque estás medio atontado allí. ¡Qué fuerte! Ese es otro de los problemas. Que cuando vas, el nivel de conciencia que tienes está ligeramente bajado. Porque tienes que conseguir un equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales. Y eso es muy complicado. Claro. Pues, si piensas demasiado, te despiertas. Claro. Entonces, tienes que mantenerte ese estado semi-meditativo en el cual das directrices, pero tienen que ser muy telegráficas, muy concretas y estar pasivo-receptivo. De hecho, siempre recomiendo en las visualizaciones previas el aprender a visualizar sin tensionar los músculos de la cabeza, cosa que es muy complicado. Cuando visualizamos ya estoy ahí ajetando y digo, no aprietes absolutamente nada. Intenta hacer una visualización, ojos cerrados y cabeza completamente relajada. Esto lo mismo lo tienes que hacer dentro del sueño lúcido del viaje astral, lo tienes que hacer en la meditación previa, siempre que te acuerdes, cabeza relajada, pero visualización. ¿Visualización es ahí donde te quieres proyectar? Es decir, tú condicionas, eliges el lugar. Sí, a veces puede surgir al azar, pero también lo puedes condicionar. Está el riesgo si lo proyectas mentalmente a que solo sea una elaboración o generes una imagen residual. Yo quiero ver, yo que sé, a Bill Gates para darle una colleja y entonces me aparece una foto de Bill Gates, pero claro, no se va a solidificar. Entonces le pegas en la colleja al fantasma, entonces no tiene mucha gracia. Lo mejor, de hecho, para teletransportarse es gritar en voz alta a dónde quieres ir. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Pues lo gritas varias veces y es fácil, o también, si tienes la idea muy clara, a veces entras como una especie de laberinto. Abres una puerta, luego la otra, en la siguiente estará, aquí está Bill Gates. Vamos a decir 4 cositas de la vacuna, chaval. Wow, Robert, qué bueno. Y bueno, vale, nos has dado unas pequeñas claves, pero entiendo que aquí hay una metodología detrás y sobre todo un entrenamiento fuerte, ¿eh? Sí, lo más difícil es el entrenamiento más que la metodología. O sea, a nivel técnico no es tan complicado, lo difícil es aprender a dominar la atención mental, o sea, la parte meditativa, y tener, pues eso, deseos, motivaciones que sean lo suficientemente fuertes como para que te ayuden a recordar dentro del sueño lo que has venido a hacer. Qué interesante, la verdad que me parece apasionante. Bueno, es un mundo que da mucho juego. Y tanto. Hombre, nos pasamos un tercio de la vida durmiendo. Podría ser interesante, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, teniendo en cuenta ahora lo que nos dejan salir a la calle, pues todavía mejor.
Pues sí, por supuesto. Es decir, puedes viajar, ahora dentro de poco ya no nos dejarán viajar por ninguna parte, pues por lo menos tienes la posibilidad de desplazarte a otros mundos y dimensiones y bueno, también todo tipo de trabajo personal se puede hacer también a través de las proyecciones. Es decir, hay un remanente de trabajo que es, oye, yo muchas veces, bueno, de hecho lo suelo hacer muy habitualmente, digo, quiero enfrentarme a mis peores miedos. Quiero enfrentarme a mis peores pesadillas. Ponme la peor situación posible. Y ahí tengo que tomar conciencia, tengo que enfrentarme al miedo, desaparecer. Venga, otra partida ganada, otro nivel del juego superado. Y vamos al siguiente. Y así sucesivamente. Hasta que ya no me pueda sorprender a mi mente inconsciente de ninguna manera. Digo, no me la vais a colar de ninguna manera más. Y también para retirar estos parásitos astrales que decía, pues, hombre, mucho mejor hacerlo directamente desde la fuente, es decir, desde donde ellos están. ¿Y qué haces cuando vas ahí y... Bueno, a ver, de hecho, muchas veces es tan sencillo como ellos son maestros del ilusionismo. Es decir, son prestidigitadores, magos, pero magos negros, es decir, no son magos con magia real, pero sí que hacen ilusiones. Es decir, imagínate que se aparece alguien con la cara o la forma o el cuerpo de una persona que tú conoces, de tu madre, de tu padre, de alguien con quien tengas algún tipo de afecto. Están simulando ser esa persona. Tú tienes que desenmascararle, tienes que darte cuenta, digo, no, este comportamiento no es tuyo. Y en un momento dado lo vas viendo, ¿tú quién narices eres? ¿Quién narices eres? Verás que en un momento se queda bloqueado, le coges el cuello, lo lanzas por la ventana y desaparece. Lo mismo, si se te aparecen ya directamente con su verdadero rostro, es decir, que dejan de travestirse y vienen con la forma que tienen, forma de babosa, o a veces como sombras negras, mucha gente ha visto las sombras negras, los oscuritos, toda esta gentuza. Tú los miras fijamente y dices, ¿qué pasa? Tu propia atención, tu propia visión es luz, es atención. Y ellos no pueden sostenerla, son polaridad sombra. Entonces, el hecho de sostener la visión prolongadamente hacia ellos los deshace. Pero tiene que ser suficiente tiempo. No vale mirar 2 segundos y mirar para otro lado cojonado. No, tienes que estar por lo menos 10, 20 segundos. Y si te van las artes marciales, le pegas una patada voladora. Pero no es necesario. Simplemente el mero hecho de plantarles cara. Y claro, plantarles cara porque es difícil. Porque vas atontado. Porque te la cuelan, porque te engañan. No es una cuestión simplemente de valor. Es que van a posicionarse o van a disfrazarse de aquello que te dé miedo. A lo mejor te aparece una serpiente y te empieza a morder y digo, mierda, una serpiente, que no sé qué. ¿Qué coño? Esto es una mentira. Coges la serpiente, la estampas contra la pared y digo, eso es de mentira. Entonces ya sale la entidad disfrazada con su verdadera forma y digo, ¿qué? Listilla. Venga, vuelve otro día. Si eso se va haciendo sucesivamente, el nivel de lucidez que vas alcanzando es mayor. ¿Por qué? Porque se lo piensan 2 veces antes de tocarte las narices. De hecho, muchas personas, los terrores nocturnos, ¿qué son? Pues invasiones. ¿El qué, perdón? ¿Puedes repetir? Los terrores nocturnos. Las personas que se duermen y ven cosas y sienten ruidos. Y digo, sí, evidentemente, estás entrando en el plano astral y ahí tienes todos los visitantes que te van, pues eso, tocando las narices. De hecho, nos tocan las narices a todos, solo que hay personas que se dan cuenta de que eso está pasando. Otro directamente va con los ojos cerrados, yo no me entero de nada, digo ya, pero está pasando. O sea, no es que ataquen a unas personas, atacan a todos, solo que algunos se dan cuenta. ¿Y en qué se diferencia? Porque unas personas sí son más sensibles, más despiertas. El nivel de sensibilidad hace que algunas personas sean más receptivas a poder captarlo. De hecho, suelen ser siempre mujeres. Las mujeres tienen más sensibilidad, más facilidad para captar. Uy, noto el ambiente que está muy raro antes de dormir, noto como sensaciones y están ahí, están observando, están esperando a que te duermas para darte la fiesta. Entonces, lo importante es actitud desafiante. Ya veo. A la sombra se le vence desde la sombra, no se le vence desde la luz. ¿Ah, sí? Claro, un acosador no te lo quita dándole un abrazo, al acosador dice fuera de aquí, o te mete una denuncia. Entonces lo mismo, a este le tienes que plantar cara. ¿Hasta qué? Hasta que se vaya, ya está, luego no hace falta que le persigas a su casa, con que se vaya es suficiente. Lo que queremos es que cese en su actitud hostil. Claro, y esto te vuelve invencible en la vida real. Hombre, claro, evidentemente. Porque si tú has purgado tus debilidades, sabes que no te pueden tocar por ningún lugar. Claro. Siempre quedará alguno, pero intenta constantemente ir enfrentándote a cada uno de los miedos que tengas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto, venga, enfréntate directamente. Lo otro peor, pues esto también. Ponme la peor enfermedad, lo que sea. Es igual, la supero. Se ha enfermado no sé quién, se ha muerto no sé quién sea. Lo voy a superar lo que me pongas.
Eso es lo que te va a producir una liberación de tu conciencia. Eso es lo que va a hacer que tu cuerpo de luz realmente viva sin parásitos. Eso es lo que tiene que hacer en un modo u otro, cada uno más destroyer o menos. Yo lo estoy poniendo en la versión hardcore, pero es igual, cada uno a su ritmo, a su manera. Es lo que tiene que hacer todo el mundo para despertar completamente. Para despertar en esta realidad y desplegar la divinidad que te llevamos dentro. Hay que quitar. Somos seres divinos y tenemos que ensanchar esa luz que llevamos dentro. Y hay que hacer espacio, ¿no? Para que se despliegue, quitando estos parásitos, entiendo. Evidentemente. Y entendido, ¿qué espacio para una persona convencional qué es? Sus pensamientos. Oye, ¿por qué mi mente no me obedece? ¿Por qué no pienso en lo que yo quiero pensar? Hostia, mi mente me está aquí dando la vuelta, digo, vale, esos son parásitos. Tómalo como lo que son. En lugar de pensar que soy gilipollas y que soy imbécil y que... Digo, no. Esa parte es una instalación que te han metido desde fuera y que tú te has creído que eres tú. Y encima te vas a culpar por pensar que soy imbécil. Digo, que no es esto. Somos responsables, pero no culpables. Responsables porque es nuestra responsabilidad quitarnos de en medio todas esas contaminaciones, pero no somos culpables de que nos hayan metido esto desde que nacimos. Y además, reforzado por toda la cultura y el sistema de control que está en todas partes. Ahora más que nunca, ¿verdad? Ahora más que nunca. Ahora se han quitado la careta completamente. Y la han cambiado por una mascarilla. Wow. Robert, si alguien que nos esté viendo, que bueno, si ha aguantado hasta aquí es que algo le está resonando, ¿no? Pero bueno, imagínate que alguien está así alucinando, ¿qué le recomendarías o por dónde empezar? Claro, a ver, primero, hay que entender, precisamente debido a la manipulación que recibimos y a la estructura parásita, cualquier pensamiento que va en dirección a lo real, a lo verdadero y a lo espiritual, va a ser desaprobado socialmente. O sea, es decir, nadie piensa de corazón que lo que decimos es irracional. Yeah. O sea, no se está evaluando la racionalidad o irracionalidad del discurso, sino en la aprobación social. Si me pongo a hablar de reptilianos, por ejemplo, la gente se va a sobrecoger, porque suena ridículo, suena absurdo. Eso es contaminación cultural. Si yo hablo de habla directamente con tu espíritu o mueve tu energía, la gente va a decir, este tío es gilipollas. Pero no porque piense que la energía no existe, sino porque piensa, esto es ridículo, esto no lo diría nadie. De hecho, si le dices a alguien, oye, mira, ya que no crees en nada de esto, fírmame este contrato según el cual yo te pago 50 euros y tú me cedes toda tu energía psíquica y astral durante toda tu vida, sin ninguna penalización kármica para mí. Tú me das tu consentimiento y yo pues puedo absorber tu energía cada día. Como tú no crees en ello, ¿qué más te da? Nadie lo va a firmar nunca. Da igual lo que sea. Te doy 50 euros. 50 euros, coño, fácil, por una firmita. Nadie lo va a firmar. Te lo puedo asegurar que en el momento vas a sentir un mal cuerpo tremendo antes de firmarlo. Y luego si se echa para atrás, te lo revendo por 200 euros. Es decir, si alguien quiere corroborar, que investigue. Yeah. Es decir, la vida espiritual funciona de una manera muy distinta a la vida científica, o mejor dicho, al paradigma científico. Según el paradigma científico, algo que yo intuyo tiene que ser validado por otra persona. ¿Eso qué hace? Que tu intuición esté sistemáticamente desautorizada. Claro. Sin embargo, yo te digo lo al revés. Si tú quieres desarrollar tus dones espirituales, empieza a partir de la verdad, empieza a partir de la base de que lo que intuyes es verdadero y empieza a explorar a partir de ahí qué conclusiones extraigo de mi vida si lo que intuyo es verdadero. De hecho, la manera rápida de quitarse la mente parásita es: nosotros cuando pensamos, cuando canalizamos, cuando conectamos, siempre tenemos virtualmente a un individuo, al que llamamos sociedad, juzgando, evaluando todo lo que decimos o que pensamos. Una voz que no es nuestra, que es la voz de padres, profesores, alumnos, amigos, quien sea, que te dice, pero ¿qué esa tontería que es? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto tú te lo crees? ¿Y tú eres tonto? Ay, a ver si esto va a ser algo sectario. Todo eso te va a llegar como un bombardeo. Y al final, tú mismo vas a sabotear toda tu intuición. Y al final, cuando te hayas seguido lo que te han dicho todos esos mamarrachos, te darás cuenta, coño, si tenía que haber hecho lo que yo intuía al minuto 1. Y por darles consideración a esos pensamientos que no buscaban tu bien, por muy mecánicos, no buscan tu bien, entonces lo único que consigues es ir fuera de lo que tú quieres. O sea, que acabas viendo la vida de otros y nadie te va a agradecer que vivas la vida de otros.
He sido muy buen niño, he hecho todo lo que todo el mundo me ha dicho. ¿Quién te lo ha agradecido? Nadie. Nunca. No tiene ninguna ventaja. El sistema de control funciona en red. Es una mente de colmena. Entonces, cuando una persona trata de proyectarse en su luz, cuando conecta con su intuición, todo su sistema, y no solo el sistema interno, sino todas las personas de su alrededor, le van a intentar sabotear. Ya. Esto sucede, insisto, por esa instalación parásita que existe, que está conectada en red. Entonces, cuando una persona tiene ideas claras, cuando aparentemente sabe lo que quiere, todo su sistema se va a revelar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si una persona está en su centro, no puede ser parasitada. Exacto. Todos lo hemos experimentado, seguro. Constantemente. Pensamos que es debido a otras causas, pero os puedo asegurar que es por esa. Qué interesante. Y si no, comprobadlo. Claro. Poneos a meditar y a ver cuánto rato viene alguien a molestaros. Qué bueno. Y también puede ayudar a ver esto como alguien, ¿no? No es un pensamiento, sino es, o sea, cosificarlo, ¿no? Sí, es que es mucho mejor. Claro. Es que es mucho más funcional. Claro. Piensa, es el bicho que tienes dentro. Vea por el bicho, arranca el bicho, extirpa el bicho. Si en lugar, si pienso que soy yo, me sabe mal hacerme daño. Digo, joder, es que soy gilipollas. Es difícil hacer un combate con lo mismo y ponerse en serio. En cambio, si pienso, no, esto es algo que viene de fuera. Oye, es mucho más fácil así, ¿eh? Muy bien. Lo pondré en práctica. Así me gusta. Genial, Robert. Bueno, yo estaría aquí preguntándote un montón, pero no te quiero ya robar más tiempo. Simplemente, ya para acabar, bueno, tú estás aportando muchísimo en el ámbito de la astrología. Bueno, tú que ya conoces tus futuros, tus yos múltiples futuros, ¿qué vas a ser de mayor? Pues supongo que lo mismo, pero más grande y más desarrollado. Es decir, a donde oscilo más es a desarrollar más las destrezas de tipo espiritual, y si tuviera que desarrollar alguna más, la clarividencia me gustaría desarrollarla más. La que tengo es muy bajita, es como si fuera medio ciego, pero veis algún colorcito, pues oye, me gustaría mucho desarrollarla más. Entonces espero desarrollar esta más, también el tema de la proyección astral, llevarlo a un nivel de calidad mucho más alto. O sea, ahora mismo como si fuera un corredor de 87 años cojo y me gustaría ser un maratoniano. Entonces, esto también me gustaría desarrollarlo más. O sea, son destrezas incipientes, que están muy bien y me gustan, pero claro, hay un nivel de despliegue potencial altísimo. Uh-huh. Y esto va de entrenamiento, ¿no? Es entrenamiento. Cada entrenamiento que haces, tanto la práctica como el hecho de ver pequeños topes mentales, creencias limitantes que están camufladísimas, es lo que hace que tu energía se vaya perdiendo por el camino. Entonces, a medida que vas canalizando más, que vas entrenando más, meditando más, enfrentándote más a situaciones, porque si no tienes experiencias e interacciones que te retan, que te tocan las narices, que te ponen nervioso, no puedes realmente avanzar. Porque yo en una mente plana y tranquilo, aparentemente todo está bien, digo, ya, pero eso es frágil, es un equilibrio ficticio. Lo puedo aislar del mundo y estar de puta madre, digo, vale, cuando tenga que interactuar y esté todo hecho una mierda, estaré igual de bien. Ahora que vamos hacia lo que vamos, hacia la dictadura mundial ya directa y sin ambajes, ¿cómo vamos a resolver esto? Este es el mayor reto que tenemos en la historia de la humanidad, por lo menos la que hemos vivido nosotros. ¿Cómo resolver este desafío? ¿Cómo resolverlo? Hombre, porque esto no lo van a parar nunca. ¿Y qué se te ocurre o qué nos recomiendas? Bueno, primero, lo que hemos hablado todo el rato, estar en nuestro centro, proyectar la realidad que queremos proyectar, es decir, tenemos que hacer un ejercicio consciente, sistemático y constante de proyectar ese futuro que queramos, no delegarlo en manos de ni políticos, ni autoridades sanitarias, ni nada de esto, porque no tienen ningún interés en resolver absolutamente nada, porque evidentemente lo han creado. Entonces, no hay ningún interés por su parte. O sea, que esperar, decir, bueno, ya se solucionará solo. No se va a solucionar un carajo. O nuestra energía va en otra dirección, o si no, nos iremos a la mierda. Uh-huh. Evidentemente, ellos cómo hacen su trabajo es muy sencillo. Manipulando medios de comunicación, las personas mecánicamente refuerzan esa realidad. Si yo solo leo una versión de la realidad según la cual todo es un asco, eso es lo que yo estoy creando. Salvo que generemos una fuerza opuesta, porque es muy obvio lo que quieren conseguir, salvo que se haga una fuerza opuesta de mayor intensidad, eso no se puede revertir. ¿Cuál es la ventaja? Que
para crear una realidad como la que quieren crear, basada en el miedo, necesitas muchas personas, porque la cantidad de energía que generan esos, es muy baja, es de muy baja calidad. O sea, digamos, es como si energéticamente una persona apunta 2 puntos, un acojonado apunta 2 puntos para crear su realidad, y una persona que es optimista apunta 1000 puntos. Pero claro, tienes que enfrentarte a miles de personas pesimistas. Claro. Pero ¿qué pasa? Con pocos optimistas, digamos, energéticamente poniendo de su parte, consigues neutralizar a miles de pesimistas. Entonces, falta que el optimista no sea pasivo, no tiene que hacer nada más que proyectar conscientemente y constantemente la realidad que genera, que desea, que no se deje arrastrar por la realidad o pseudo-realidad que nos arrolla. Solo con eso irán cayendo todas las élites y todos los mandamases que están arriba jugando al ajedrez. Vamos a tener la suerte de poder ver esto en primera persona. Ya. ¿Y tú qué auguras? ¿Quién va a ganar? Hombre, ganaremos nosotros seguro, pero no va a ser fácil. El partido hay que jugarlo. Entonces, realmente es difícil saber cómo se va a escenificar, pero lo que va a tener que suceder es una caída brutal de todas las élites que están por encima. 12 familias que son las que lo gobiernan todo y los bichitos que hay por ahí arriba. Tienen que caer, dices, primero. Sí, van a caer todos ellos. Toda la estructura mundial está formada en torno a unas 12 familias, que asimismo dependen de unas 12 personas, esas de unas 6. Es una estructura piramidal. Entonces, estamos muy lejos de la pirámide, de la cúspide de la pirámide. O sea, los políticos están en los niveles más bajos. Los políticos, reyes, tal, son monigotes. ¿No? La gente, mientras siga peleando con los políticos, esto no es nada. Da igual. O sea, si un político no hace lo que quiere, lo quitan y ya está. Entonces, son ficciones. Entonces, esto ha caído. Cualquiera con 2 dedos de frente se da cuenta, vale, la política es mentira. Ahora falta que caiga el siguiente paradigma. El siguiente paradigma es el de la ciencia médica como la única rectora de la salud. Ese va a costar más porque lo han trabajado tanto y tan adentro que a la gente le cuesta darse cuenta de que nuestro sistema de salud es perfecto y que si no está funcionando bien es porque bien, no estamos haciendo lo que nos toca, ¿eh? El sistema de salud interno, no el institucional. Evidentemente, sí, claro. Que nuestro cuerpo es perfecto y que se regenera y que simplemente quedan las condiciones para que se regenere. Claro. Si llevamos una vida que no es apropiada, enfermamos. Si nos intoxicamos con la comida, enfermamos. Entonces, si llevamos la vida adecuada para nosotros, no vamos a enfermar. Y si enfermamos, nos curaremos rápido. Entonces, ni virus ni hostias. Todo eso, insisto, es una manipulación. Y lo poco de verdad que hay de ello está absolutamente distorsionado. Hasta que no caiga ese paradigma, y decir esto me pone en problemas, y soy consciente, pero la situación es lo suficientemente grave como para poder decirlo, ahora ya no hay que regatear, hasta que no caiga ese paradigma, esto no acabará nunca. Claro. Y para que caiga ese paradigma, personas así como tú estás haciendo ahora, estaría bien que se difunda este mensaje, que tomemos conciencia de la existencia de esta élite. ¿Cómo lo hacemos? Por supuesto, es decir, el tomar conciencia, básicamente, para que nos hagamos una idea, la élite quiere docilidad, no quiere gobernar desde la fuerza. Eso energéticamente es muy poco eficiente. Si no, no pondrían tanto énfasis en convencernos de que trabajan para nuestro bien. Claro. Entonces, si nosotros simplemente mentalmente ofrecemos resistencia, se rompe el chiringuito. No hay que pelearse con nadie, no hay que matar a nadie, no hay que salir a la calle. Digo, no hay que hacer nada. Simplemente es plantar un muro mental y estoy seguro que cualquier persona que ha reflexionado sin tener en cuenta los condicionamientos externos, sabe que su sistema, que su cuerpo se regenera solo. Que las medicinas no curan nada, son paliativas. Entonces, tú tienes que saber que tu sistema, si le das las condiciones adecuadas, se regenera, se cura de cualquier cosa, de lo que sea. Vale. Bueno, no te va a crecer un brazo si te lo has cortado, pero desde luego la herida se te va a curar si le haces los mínimos primeros auxilios, quitando las cirugías más densas, las enfermedades, virus, las infecciones, todo eso se puede curar.
Plantar cara es simplemente no alimentar ese egregor mental, esa masa de energía mental, ese inconsciente colectivo que está viciado y putrefacto. Si no se alimenta, su sistema se derrumba. Genial, Robert. Pues me parece un mensaje muy importante para clausurar esta entrevista y este congreso. La verdad es que te agradezco mucho todo lo que nos compartes, porque ahora sí ya no es una opción, ¿no? Todo esto, ahora ya no es una opción. Es que estamos, o sea, literalmente estamos en lo que la Biblia se llama el Apocalipsis. Estamos exactamente en eso que marcaban todas las escrituras, estamos justo en ese momento, por eso digo, es que ya no hay más. Ya se nota que estamos en un punto de no retorno. En lo que ha pasado ahora no ha pasado jamás en la vida. Por lo tanto, la mayoría de la gente no es consciente de la importante que tiene este momento. Astrológicamente, en todos los niveles. Ya no hay marcha atrás. Pues venga, a por ello. A por ellos. A por ellos. Y a por ellos también. Genial, pues de verdad un placer. Te agradezco muchísimo tu tiempo y como siempre tu manera tan generosa y entretenida de compartir todos tus conocimientos. Muchísimas gracias. A ti. Un abrazo.